Hola amigos y amigas de Si me lo hubieran dicho antes, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Hoy estamos con Aisha Acuña. Ella es abogada, notaria, corporativa con amplia experiencia en empresas y además es emprendedora. Tiene su propia firma legal, Sinergia Legal. Es un gusto, Aisha, estar con vos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Vamos a conversar un tema que nos parece muy importante. Saludos a Eric y Carla también, que hoy no pueden estar con nosotros, pero cuando estábamos planificando el programa, hablamos de la importancia de los testamentos y de cómo esto puede ser una figura que le puede ahorrar muchos dolores de cabeza y muchos problemas a las personas, a las familias y a su entorno. Entonces, Aisha, pues darte la bienvenida, agradecimiento, y si te parece, entramos de una vez en materia y nos contás qué es un testamento. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, y compañeros, por invitarme. Un placer estar hoy con ustedes y claro que sí, decime qué te cuento. Empecemos por el principio, como dicen, ¿qué es un testamento? Ok, un testamento es una manifestación de voluntad que hace una persona respecto a cómo se repartirá su patrimonio una vez que fallezca. Es decir, yo en vida, desde ahora, digo, ok, cuando ya yo no esté, entonces mis cosas, mis bienes, se van a repartir de la siguiente manera. Eso es un testamento. Excelente, muchas gracias. Y alguna gente podría pensar, bueno, esto es solo para cierta gente que tiene mucho dinero, muchos recursos, pero bueno, ¿quién debería tener un testamento? En realidad, cualquier persona que sea propietaria de algo, que tenga algo, lo que sea, ¿verdad? Llámese bienes inscritos en el registro público o llámese cualquier otro bien, cualquier cosa que alguna persona tenga y por ende responsablemente quiera indicar qué va a pasar con esa cosa, con ese bien, en el momento que la persona no esté. Entonces, sí, es muy interesante que a veces la gente cree que esto es solo para personas con mucho dinero, con muchas cosas, con muchos bienes. No, es para cualquier persona, importantísimo, porque así sea una cosa que yo tenga, un bien con una cosa, yo debería ser suficientemente responsable como propietaria para decir, ok, mientras yo esté, es mío, y cuando yo no esté, ¿de quién va a ser? ¿Quién va a tener esa responsabilidad que hoy tengo yo y que cuando yo no esté, alguien más la tiene que tener? Sí, excelente, muchas gracias. Y la siguiente pregunta, a veces uno en las películas ve muchos de estos temas, ¿verdad? Y entonces Hollywood se encarga de meterle muchas ideas en la cabeza a uno sobre qué es y cómo se hace y qué no se hace. ¿Cómo se elabora un testamento? Yo imagino que mucho de lo que uno ve en la película es ficción, es decir, realmente cómo se elabora un buen testamento. Bueno, pues sí, a ver, obviamente cada legislación, ¿verdad? Cada país pues tiene sus formalidades y tiene sus normas y cada país pues va a decir cómo se hace de forma legal, ¿verdad? O cómo se hace correctamente para que después se pueda hacer valer, ¿verdad? Que esto es lo importante, porque por agarrar un papel y poner lo que sea, cualquiera lo hace, ¿verdad? Pero si no cumplimos con las formalidades del país en el que estamos, en este caso en Costa Rica, ese documento no se va a poder ejecutar después. Entonces, al final de nada vale, ¿verdad? La voluntad que hiciste. Aquí en Costa Rica hay dos tipos de testamento, lo que se llama testamento abierto y testamento cerrado. El que más se utiliza y se recomienda es el testamento abierto. ¿Por qué? Precisamente por esto que les digo, porque podemos verificar que cumple con todas las formalidades de ley. ¿Cómo es el cerrado? Les explico primero el cerrado. Es que la persona lo hace, lo escribe de su puño y letra, lo cierra y se lo presenta a un notario y ojalá con testigos para que lo guarde y lo saque al momento de su fallecimiento. ¿Qué pasa? Nuevamente, que como viene cerrado y sellado, nadie lo revisó. Entonces, pueda que a la hora lo abrimos y no cumple con los requisitos mínimos. Entonces, como les digo, no me funcionó. Mejor y recomendable hacer lo que llamamos testamento abierto, que ese se hace en escritura pública ante un notario. Entonces se comparece ante un notario público costarricense, se indica cuál es esa declaración de voluntad, el notario pues por supuesto asesora como en cualquier otra escritura pública, ¿verdad? En la mejor forma de hacerlo en cuanto a las formalidades y se firma frente a
2 testigos también, bueno, 2 o 3, dependiendo de si es extranjero, si habla español, bueno, porque se puede también, ¿verdad?, con un traductor, demás, pero se firma la escritura, ¿verdad? Como cualquier otra escritura, queda entonces en el protocolo del notario, y el notario, posteriormente, cuando se le acaba el protocolo, ¿verdad?, pues ese protocolo queda en custodia en el archivo notarial, como todos los demás protocolos, y también en el momento que uno presenta quincenalmente la información de qué hizo los notarios, ¿verdad?, en la última quincena, se envía también al archivo, que es a donde se custodian esos testamentos. Entonces, ¿qué sucede? Al momento que la persona fallece, pues lo primero que se hace es ir al archivo y verificar si existía un testamento abierto. O si hay un testamento cerrado, pues tal vez hay que buscarlo un poquito más, ¿verdad? Sí, claro, comprendo. Y mucha gente se preguntará, esto es, hay forma de arrepentirse. ¿Puedo yo cambiar un testamento si ya lo hice o esto ya quedó así y no se puede modificar? De ahí nuestra No. siguiente pregunta, ¿se puede modificar? Claro que se puede modificar, sí, porque eso es una declaración de voluntad que yo hago en este momento. Entonces, hoy, si yo voy a hacer mi testamento hoy yo manifiesto cuál es mi voluntad en este momento. Entonces, yo hoy organizo, bueno, en mi carro va a ser para tal persona o mi casa, ¿verdad? O dependiendo de qué tenga yo. Pueda que esto cambie con el transcurso del tiempo, ¿verdad? O sea, de repente ya yo después vendí mi carro o ya no tengo la casa o tengo más bienes o resulta que ya no me parece correcto dejárselo a esta persona, sino que prefiero dejársela a otra persona. Entonces, se puede cambiar cuantas veces la persona lo quiera. En eso no hay problema, no está escrito en piedra. Siempre y cuando vas de nuevo donde un notario público, cumplís otra vez con las formalidades, simplemente llega al archivo un nuevo testamento que sustituye automáticamente al anterior. Entonces, aquí lo importante es, ¿o cuál va a valer? Bueno, el último que había en el archivo en el momento en que fallece la persona. Pero se puede hacer cuantos testamentos la persona guste y hasta que esté realmente segura de que ese es el que quiere que se cumpla. Y Aisha, en esa misma línea, no necesariamente tiene que ser con el mismo notario, No, pueden para ser nada. diferentes. Correcto. En este país sabemos muchos notarios públicos. Vos puedes ir donde el que te genere mayor confianza, ¿verdad? Esto es importante y no importa si el pasado lo hice con uno y ahora quiero ir donde este otro y ahora quiero cambiarlo. No hay ningún problema. Lo que ocupas es, eso sí, hacerlo ante notario público, si lo vas a hacer abierto, ¿verdad? Para que quede en el archivo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, no sé, alguien está en el extranjero? Porque esto sí es un tema del país. Digamos, estamos en Costa Rica, pero si yo no puedo decidir cambiarlo estando en el extranjero, o sí podría. Puedes decidir cambiarlo y claro, funciona igual. A ver, esto aplica para cualquier escritura pública, ¿verdad? Los notarios públicos tenemos fe pública y podemos utilizar nuestro protocolo, es decir, la gente puede comparecer ante nosotros a donde nosotros estemos. Entonces, por ejemplo, tengo esta persona que está, no sé, en Perú y quiere cambiar su testamento. Entonces, si hay algún notario público costarricense en Perú, él puede hacerlo ante ese notario, ¿verdad? No es que tiene que venir a Costa Rica. Si hay algún notario allá costarricense, ¿verdad? Puede ser a veces el cónsul. Hay algunos cónsules en los consulados de Costa Rica que tienen protocolo abierto, algunos, otros no. O hay personas que ya no se pueden mover por algún motivo específico, enfermedad o lo que sea del país en el que están. Entonces, coordinan para que un notario costarricense vaya al país donde ellos están. Entonces, el requisito es comparecer ante notario público costarricense. ¿Dónde? Donde sea que esté el notario. En eso no hay problema. Muy bien, muy bien. Digamos que toda esta la parte preventiva, lo que podemos hacer antes de que lleguen los problemas. Ahora veamos qué pasa cuando llegan los problemas. ¿Qué sucede si alguien fallece teniendo un testamento versus no teniéndolo? Y en este segundo caso, ¿cómo se escogen los herederos? Ok, a ver, bueno, sí, qué interesante, ¿verdad? Porque finalmente, como les estaba diciendo, aquí lo importante del testamento es que se da esta manifestación de voluntad en donde yo digo cómo van a quedar distribuidos mis bienes o mi patrimonio, ¿verdad? Entonces, cuando esta persona que hizo testamento fallece, hay que abrir un proceso sucesorio donde se ve qué es lo que dice el testamento y se ejecuta. Es decir,
se cumple al pie de la letra lo que dice el testamento. Entonces, en realidad, es un proceso sucesorio relativamente sencillo, porque lo que estamos es ejecutando y siguiendo instrucciones, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la persona fallece y no hay testamento? Y pues no tenemos instrucciones que seguir. Entonces, igual tenemos que abrir un proceso sucesorio, ¿verdad? Que es lo correcto cuando una persona fallece y necesita que se distribuyan su patrimonio, sus bienes. Pero no tenemos instrucciones para seguir. Entonces, vamos a tener que atenernos a lo que dice la ley respecto a quiénes son los herederos legales y después, una vez que ya sepamos quiénes son esos herederos, entre ellos tienen que ponerse de acuerdo para ver cómo se va a distribuir ese patrimonio, ¿verdad? Entonces, son dos trámites que no tenemos cuando el proceso sucesorio es con base en el testamento, ¿verdad? Nuevamente, en el testamento ya dice quiénes son los herederos y qué es lo que van a heredar. Sin testamento, el proceso sucesorio necesita primero buscar quiénes son esos herederos y nombrarlos como tal, ¿verdad? Y después que estos herederos se pongan de acuerdo de alguna forma, ¿verdad? Esperemos, de la mejor forma posible para poder hacer esa distribución. Entonces, ¿qué nos dice la ley en cuanto a los herederos cuando no hay un testamento, cuando la persona que falleció no nos dijo quién quería que heredara? Bueno, hay tres figuras o tres tipos de personas que son las que entran en la masa hereditaria, que se llama, primero, el cónyuge o conviviente, ¿verdad? Por más de 3 años. Segundo, los hijos, o sea, los descendientes. Y tercero, los ascendientes, es decir, los papás. Entonces, por ejemplo, si cuando yo fallezco todavía están mis dos papás, tengo 2 hijos y tengo un esposo, entonces vamos a tener 5 herederos en esa masa común, ¿verdad? Papá, mamá, hijo 1, hijo 2 y esposo. Entonces, entre esos 5 es que se va a repartir la herencia. Y esos 5 son los que van a ponerse de acuerdo, ya sea con ayuda o no de un juez, ¿verdad? Dependiendo de qué grado de dificultad tengan para ponerse de acuerdo o cómo esté el tema de lo que indica la ley, si se puede hacer ante un notario también es otra opción, ¿verdad? Si se cumple con los requisitos de ley para hacerlo ante notario o si hay que llevarlo ante el juez. Entonces, básicamente es la ley la que nos va a indicar quiénes son los herederos en caso de que no haya testamento. Ahora, la ley también nos sigue diciendo, ¿verdad? Bueno, si no hay ninguno de esos, bueno, ¿quiénes siguen? Ahí entonces ya podrían entrar potencialmente hermanos o otro tipo de familiares, dependiendo de quiénes estén. Pero en principio, normalmente se queda ahí, ¿verdad? Usualmente, si hay un cónyuge, un conviviente, hijos o papás, en la cantidad en las que estén. Si de repente de todos esos solo hay una persona, pues quedó solo uno, ¿verdad? Pero si están todos, entran todos en la masa hereditaria. Muy bien, perfecto. ¿Y podrías mostrarnos o compartirnos alguna experiencia o una situación que nos ilustre la importancia de este tipo de temas, de tener un testamento en orden? De tu experiencia. Sí, claro. Bueno, he tenido bastantes experiencias en donde lamentablemente la persona fallece y aunque tal vez dijo a su familia, hey, vean, cuando yo me muera, esta finca va a ser de, ¿verdad? Pero lamentablemente no lo llevó ante un notario público, no cumplió con las formalidades. Entonces, lo que sea que le ofreció a sus hijos, a su esposa, a quien sea, nuevamente no tenemos instrucciones para seguir. Entonces, he visto muchos casos duros en donde a la hora de la hora, la propia familia, ¿verdad? Nuevamente, hablando de mamá o papá que quedó viudo, hijos y abuelos, digamos, en este caso, si tenía papá, esa persona que falleció, terminan en pleito, ¿verdad? Terminan en pleito porque como no hay instrucciones para seguir, entonces yo quiero esto, yo quiero lo otro, ¿por qué usted? ¿Por qué usted sí? ¿Por qué usted no? ¿Por qué usted cree tener mejor derecho que yo? A mí mi papá me dijo que tal cosa, a mí mi abuela me había ofrecido, a mí mi hermana, ¿verdad? Entonces, vieras cómo se da y es muy triste porque he visto y tengo experiencia en separación de familias, núcleos, como les digo, porque estamos hablando del núcleo familiar, que por temas económicos o distribución del patrimonio
se terminan separando, ¿verdad? O sea, al final, bueno, se logró finalmente distribuir, pero hasta ahí llegó lo que era la unión familiar. Entonces es muy triste. He tenido también situaciones en donde hay menores de edad implicados, entonces es todavía más difícil porque en estos casos hay que ir necesariamente donde un juez porque entra también el PANI a actuar. Entonces es complejo porque si los bienes al final quedan a nombre de los menores de edad, ellos no pueden disponer. Entonces hay que hacer otros procesos que se llaman de utilidad y mejora para poder disponer. En fin, la cosa se complica, ¿verdad? Se complica, entre más personas hay. He tenido también procesos en donde está iniciando y de repente en ese momento estaba alguno de los papás, ¿verdad? De la persona que fallece. Pero mientras camina el proceso, dependiendo de qué tan complicado esté, esa persona también fallece. Entonces ya no está esa persona, pero tenemos que entrar en la masa hereditaria de esa otra persona también, que también nos van a llegar a este otro proceso. Entonces ya no tenemos un proceso sucesorio, sino otro que de cierta forma se juntan, ¿verdad? Entonces, nuevamente, es todavía más complicado. Entonces, definitivamente la recomendación es, si yo tengo cualquier bien, cualquier cosa, por pequeña que yo crea que sea, pero como propietario responsable, es mejor hacer un testamento y decir, si yo fallezco, esto va a ser para tal persona. Y así ya quedan las instrucciones, entonces los que quedan después de nosotros, ¿verdad? Porque como digo yo siempre, el problema mío ya no es porque yo me fui, ¿verdad? El problema es que los que quedan acá tratando de ver qué hacemos con esto. Exactamente, exactamente. Una de las audiencias que a nosotros nos motiva y nos importa mucho son empresarios y empresarias. En este caso, creo yo que es evidente, pero me gustaría conocer tu opinión. ¿Por qué es importante para un empresario y un empresario tener un testamento al día? Wow, bueno, ser empresario es un arduo camino, ¿verdad? Que normalmente al inicio es duro, y tiene mucho esfuerzo, ¿verdad? Hay que reconocer, y yo si algo admiro son a los empresarios, ¿verdad? Todo el esfuerzo que ponen para que sus empresas caminen de la mejor forma, para organizar de la mejor manera, para que el patrimonio de las empresas, ¿verdad? Funcione como tiene que ser. Qué triste que un empresario no sea suficientemente responsable para indicar qué va a pasar cuando él no esté y que todo su esfuerzo se pierda simplemente porque no dejó instrucciones, no había nadie a cargo y llegamos a los siguientes herederos que nos diga la ley y no logran, como les digo, ponerse de acuerdo y además de que terminan peleados, la empresa se viene abajo porque no había el respectivo seguimiento, instrucción, organización de quién va a continuar liderando y cómo se va a hacer la distribución de los bienes. Entonces, para cualquier persona es importante nuevamente hacer un testamento, mantener un testamento, pero para un empresario con mayor razón, porque después de todo el esfuerzo que han tenido, ¿verdad? Daría mucha lástima realmente, y lo he visto también, es la parte lamentable, ¿verdad? Ve uno de estas cosas y uno dice, bueno, tanto esfuerzo para que al final se desvanezca porque no dejamos instrucciones claras, ¿verdad? Y nosotros que éramos los que sabíamos qué era lo mejor o quién o cómo se podía trascender, ¿verdad?, en el negocio. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, Aisha, siempre nos gusta cerrar con una pregunta, entonces la última pregunta va a ser, ¿qué hubieras hecho diferente si alguien te lo hubiera dicho antes? Uy, qué buena pregunta, ¿verdad? A ver, creo que es igual de importante, ¿verdad? Y siempre continuando con el tema de planeamiento, además de hacer el testamento y planear qué va a pasar cuando yo no esté, ¿verdad? Planear también para los que tal vez sí lleguemos a viejitos, como dice uno, ¿verdad? Cuando ya nuevamente ya no tenemos tanta fuerza para continuar con nuestros negocios y demás. Y entonces necesitamos tener planeado el tema de una potencial pensión o de qué vamos a vivir, ¿verdad? Yo esto me lo presentaron, lo que es el tema de organización, ¿verdad? Patrimonial o organización de pensiones a futuro. Esto me lo presentaron, sí, pues ya hace como unos
10 años, ¿verdad? Entonces, hace 10 años en que yo empecé a pensar, bueno, que yo creo que tengo que ahorrar, tengo que ir preparando, ¿verdad? La pensión complementaria, creo que puedo hacer estas inversiones y demás. Pero creo que hace 10 años ya nunca es tarde, pero si me lo hubieran dicho antes, definitivamente que lo hubiera empezado muchísimo antes, principalmente en los primeros años, cuando uno empezaba a trabajar y realmente no tenía tantas responsabilidades para cómo destinar el salario, ¿verdad? Me parece que realmente si me hubieran dicho, empiece a ahorrar y empiece a organizar su pensión, ¿verdad? Definitivamente que hubiera puesto atención a esto y hubiera dejado organizado todo desde antes. Pero bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Yo empecé hace 10 años. Espero que todos los que nos están escuchando tengan ya más tiempo y si no, de verdad los invito a pensar en su futuro y pensar para cuando ya ustedes no estén. Organizar desde ahora lo mejor que puedan, de forma responsable, su patrimonio, sus inversiones y demás, para que sea que ustedes mismos lleguen hasta viejitos, o sea que pase algo de camino que nos lo impida, pero continúen los demás, que todo esté bien clarito, que todo esté bien organizado y que todo pueda continuar sin necesidad de que uno esté, ¿verdad? Que eso es lo que uno más quiere, que todo continúe de la mejor manera sin necesidad de que yo esté ahí. Muy bien, Aisha, excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer conversar con vos. Creo que es un programa muy ilustrativo que nos llama a reflexionar y a tomar acción en estos temas tan importantes. Muchísimas gracias por tu tiempo y por la disposición. Con mucho gusto, Juan Carlos, de verdad, encantada de compartir con ustedes mi experiencia y cualquier otra cosa en que les pueda apoyar, cuenten conmigo. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí estaremos conversando de nuevo. Y bueno, a todas las personas que nos están viendo, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales con el nombre de Si Me Lo Hubieran Dicho Antes. Y nos vemos en las próximas. Hasta luego. Chao.